¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos listos para transmitir nuestra enseñanza el día de hoy. Espero estén bien. Pero Dios, seguimos estudiando el corazón del hombre. Hoy vamos a estudiar una parte de la escritura que habla sobre un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, pues vamos a hacer una oración al Señor, vamos a poner en Dios este tiempo en sus manos para que Él pueda ayudarnos a poder meditar en ella. Padre, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Queremos poner delante de tus manos este tiempo que es para ti, este tiempo que hemos apartado para escudriñar tu palabra y meditar en ella, Señor, y aprender de ella. Así es de que te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a cada uno de nosotros y que nos permitas tener un corazón dispuesto, una buena tierra donde se siembre tu palabra y donde podamos dar fruto y que seamos confortados, consolados, exhortados y edificados a través de ella, Señor. Dame de tu palabra, de tu gracia, de tu sabiduría y de tu favor, para no hablar cosas, Señor, que tú no dices, sino hablar aquello, Señor, que tú has escrito para edificación de aquellos que te invocan tu nombre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, Señor. Muy bien, pues esta meditación le puse un corazón conforme al de Dios. Bueno, pues es importante que podamos entender un poquito qué es eso de que un corazón conforme al de Dios para poder desarrollar el tema. Un corazón conforme a Dios no quiere decir que tenga el corazón de Dios, tampoco quiere decir que nunca se equivoque, tampoco quiere decir que sea perfecto. En Hechos capítulo 13, el versículo 22, dice así: quitando se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y la clave es la siguiente: quien hará todo lo que yo quiero. Entonces la clave aquí es que el rey David, porque vamos a tomar como ejemplo al rey David porque de eso habla la escritura bastante. Entonces lo que está diciendo que un hombre que tenga un corazón conforme a Dios es aquel que hace lo que Dios quiere. Esa es la primera característica. Usted ha visto en los cementerios los epitafios, donde son conmovedores algunos de ellos. Y bueno, aquí podemos ver un epitafio, podemos ver, porque aquí en Hechos David ya había muerto. Y es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que dice y recuerda a David que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quisiera que dijera su epitafio? ¿Qué quisiera que dijeran sus hijos de usted? ¿Qué quisiera que dijera su esposa de usted? Pero sobre todo, ¿qué quisiera que Dios dijera de usted? Es importante que nosotros y cada uno podamos desarrollar y buscar tener un corazón que agrade a Dios, un corazón conforme a Dios, como el rey David. Nosotros podemos encontrar en la escritura muchos preceptos, mandatos, consejos, principios que nos van a ayudar a poder ser ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño conforme al corazón de Dios. Y nosotros podemos ver también que este hombre David, vamos a ver algunas características del rey David y por qué Dios describió así al rey David. Se trata del carácter, se trata de la actitud de obediencia a Dios en todo tiempo. Se trata de querer agradar a Dios, no al hombre. Se trata de querer obedecer la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. De eso se trata, tener un corazón conforme al de Dios. Y vamos a ver una serie de características del rey David. Y hoy voy a hablar más, o voy a leer mucho la escritura, porque yo quiero que usted medite en ella. Y quiero los puntos que yo hable acerca del corazón conforme a Dios, lo voy a
a respaldar con un pasaje bíblico o con dos quizá. Entonces vamos a ver muchos pasajes bíblicos. Si usted tiene escritura, puede seguirme, si no, escucharme será interesante, después usted puede rectificarlos. Entonces, cuando el rey Saúl fue destronado a causa de su rebeldía, de su desobediencia a Dios, dice 1 Samuel capítulo 13, el verso 14, ahí fue cuando Dios había decidido desterrar al rey Saúl. Le dice profeta Samuel al rey Saúl, le dice en 13:14 de 1 Samuel, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces el rey Saúl no guardaba. El rey Saúl seguía más la voz del pueblo, el rey Saúl seguía más sus sentimientos, sus emociones, pero Dios había provisto de un hombre conforme a su corazón, es decir, que le obedeciera, es decir, que le agradara, es decir, que estuviera bajo sus principios. Y bueno, vamos a ver algunas características del rey David. La primera que yo encontré a lo largo de la escritura y quiero compartírselas es la siguiente. La número 1 es que era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios de una forma especial. Dice el Salmo 63, el versículo 1 al 4. Lo voy a leer, le digo que voy a leer bastante la escritura. Dice: Dios, Dios mío eres tú. Fíjese, Dios, Dios mío eres tú. La palabra mí es un pronombre de pertenencia. Mi Dios no es el Dios de Isaac, de Jacob, no es el Dios de mis padres, no es el Dios del profeta Samuel. No, Dios mío, mío. Yo tengo mi ropa, mi casa, mi esposa, eso me pertenecen. Y el profeta David empieza a decir, el rey David dice: Dios, Dios mío eres tú. Fíjate cómo dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendecirá en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Te das cuenta cómo era un hombre que anhelaba tener comunión, estar en la presencia de Dios? Yo no sé qué tanto buscas a Dios, yo no sé qué tanto buscas en oración al Señor a través de la oración y en adoración, pero el rey David dice aquí que de madrugada. Y he escuchado que es muy placentero buscar a Dios. He tenido la experiencia. Y creo que nosotros tenemos que tener ese ahínco, ese deseo, ese anhelo de madrugada buscar a Dios, pero no está hablando solamente que sea en las altas horas de la noche, sino está hablando de que es su deseo, de que es algo que él está buscando, de que es algo que él le da prioridad, ¿no? Dice: mi alma tiene sed de ti. Amigo, hermano, ¿tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Tienes sed como cuando tienes sed de agua y lo único que buscas es saciar tu sed y darle a tu cuerpo lo que te está pidiendo? Tu espíritu te pide que tengas sed del Dios vivo. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios, porque es el primer principio, tener un deseo que anhela, un corazón que anhele la presencia de Dios. El primer mayor mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandato de Dios para el hombre. Y si nosotros no amamos a Dios de esa manera, es difícil que le busquemos de madrugada, es difícil que le busquemos en el día, es difícil que nos presentemos a servicio para escuchar la voz de Dios y para traerle a Él nuestras necesidades, porque nuestra alma día a día tiene necesidad de Dios. No importa qué tanto le busquemos, siempre vamos a tener necesidad más y más de Dios, porque somos dependientes de Dios. Otra característica, la número 2, de un hombre conforme al corazón de Dios que tenía David, es que él, en todas las decisiones, el rey David consultaba a Dios. Consultaba a Dios, no tomaba decisiones basadas en lo que sus ojos vieran, sino él consultaba a Dios. Desde que fue ungido como rey, él tenía en cuenta la voluntad de Dios. Mira, una vez que fue ungido, antes de que fuera ungido como rey, bueno, fue ungido por el profeta Samuel, pero antes de que el pueblo lo reconociera como rey, murió el rey Saúl, y en 2 Samuel capítulo 2 empieza, digamos, el reinato ante los hombres del rey David, porque ya en capítulos anteriores ya había sido ungido como rey.
Pero dice 2 Samuel 2, versículo 1, dice, después de esto aconteció, después de que, bueno, hay que leer el capítulo 1, pero es cuando murió Saúl. Dice que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré, Dios? Y él le dijo, sube a Hebrón. Y el versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes, bueno, ya no voy a leer esa parte. Pero te das cuenta cómo, sabiendo David que ya era rey desde antes, consultaba a Dios, y en todas las cosas podemos ver que él tenía presente la autoridad de Dios en su vida. Dice el libro de Santiago, no digas mañana voy, porque no sabes, porque somos como neblina. Cada paso que das, cada decisión que tomas, ponle en manos de Dios. Ese es alguien que tiene un corazón que quiere agradar a Dios y que tome en cuenta a su rey, que tome en cuenta a su Dios, que tome en cuenta a su padre. Y eso es algo que vemos en la vida del rey David. Otra característica del punto número 3 es que el rey David buscaba a Dios en todo tiempo, en la victoria y en el fracaso, en momentos duros, en momentos fáciles. Dice el Salmo 34, el versículo 1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Era un hombre, cuando dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, no habla de las estaciones de invierno, verano, está hablando de una actitud de vida, 24 horas al día. Era un hombre que buscaba adorar a Dios en la circunstancia en que él estuviera. Aunque un ejército acampara alrededor de él, aunque se levantaran en contra de él, él alababa a Dios y buscaba a Dios, bendecir su nombre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, mi alabanza para ti estará de continuo. Ese era un hombre que adoraba al Señor, era un hombre que siempre buscaba servir a Dios. Aquí en ese Salmo 34, el rey David está huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl quería matarle. Y el rey Saúl huye a una cueva, a la cueva de Adulam. Y ahí él empieza a decir a los que estaban junto con él, que eran hombres amargados de espíritu, eran hombres afligidos, eran hombres endeudados, eran 400 hombres. Y él empieza a escribir este salmo y dice, bendeciré a Jehová todo tiempo y oirán los mansos y se alegrarán. Está inspirando a los demás a alabar a Dios, aunque estaban huyendo, que estuvieran amargados de espíritu. Esa es la actitud de un hombre que busca a Dios y que quiere agradar a Dios y que tiene un corazón conforme al de Dios. No importa las circunstancias. El Salmo 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperar. Todos los salmos que estoy leyendo fueron escritos por el rey David. Todos los pasajes bíblicos fueron escritos por el rey David. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Ese era un hombre que en todo tiempo buscaba a Dios. De mañana, ¿cómo te presentas a servicio a Dios? Un hombre una mujer que quiere agradar a Dios en todo tiempo busca la voluntad del Padre. Amén. El punto número 4, de un hombre conforme al corazón de Dios que David tenía, se gozaba en la lectura de la palabra de Dios. Tomaba tiempo para alabar a Dios, para a través de la lectura aprender lo que Dios quería en su vida. En esa época no existía el Nuevo Testamento, obviamente. Solamente estaba el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Solamente esos 5 libros. Entonces nosotros podemos ver que él buscaba la palabra de Dios. Dice el Salmo 19 que él escribió, el versículo 7 en adelante, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Él empieza a describir cómo es la ley de Dios, cómo es la palabra de Dios, convierte el alma. Él se da cuenta porque su alma tenía sed, porque su alma estaba insatisfecha, porque nuestra alma sin Dios está insatisfecha, pero dice que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Era un hombre que se deleitaba en la palabra de Dios, que alegran el corazón. Esas son las palabras que el rey David escribía en la Escritura. Y nosotros a veces no tenemos ni siquiera el entendimiento o el deseo de buscar a un Dios y no entendemos lo que es su palabra. Dice el versículo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, fíjate cómo dice el rey David, el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce es más que la miel y que la que destina del panal. ¿Te das cuenta
Dice, deseables son más que el oro, más que el oro. O sea, era un hombre que tenía posesiones, tenía un palacio, era rey, tenía oro seguramente. Pero dice, todas esas pertenencias que yo tengo no son tan importantes como la palabra de Dios. Si nada más tenía cinco libros. Nosotros que tenemos todo el canon de Dios, toda la palabra de Dios, nosotros que tenemos toda la escritura de Dios, ¿cómo es que podemos apreciar esa palabra? Él se deleitaba, se gozaba en la lectura bíblica, desearle son más que el oro. Y el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Fíjate, era un hombre humilde, era un hombre que a través de la escritura podía ser instruido en verdad, en justicia, en palabra. Ese era el rey David, era un hombre conforme al corazón de Dios. Así es de que yo te invito a que podamos seguir este mensaje y podamos comprender qué es lo que Dios nos dice cuando es un hombre conforme al corazón de Dios. El punto número 5 del rey David, que era un hombre conforme al corazón, dice, se gozaba en meditar en ellos. ¿En qué? En los preceptos de Dios. Él se presentaba a servicio a Dios, buscaba a Dios de madrugada, alababa al Señor, se gozaba en la lectura bíblica, pero él se gozaba en meditar en ellos. Dice el Salmo 63, el verso 8, dice, cuando me acordé de ti en mi lecho, fíjate, cuando me acordé de ti en mi lecho, ¿qué es el lecho? Pues la cama, cuando está uno descansando, cuando uno está, dice, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. O sea, aún el rey David cuando estaba descansando meditaba en Dios. Cuando estaba en las vigilias y no dormía, él meditaba en la palabra de Dios. Dice el versículo 7 del Salmo 63, dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dice, está mi alma apegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. ¿Te das cuenta cómo el rey David se gozaba? Una vez que meditaba, una vez que alababa, una vez que inquiría en la palabra de Dios, él se acordaba en el lecho, él meditaba de día y de noche, él buscaba más. Meditar quiere decir estar pensando en constantemente. Meditar quiere decir estar pensando constantemente en algo, y él meditaba en la palabra de Dios. Otra vez lo voy a decir, 5 libros, el Pentateuco. No tenían otros libros y él meditaba. Algunos nunca hemos leído los primeros 5 libros, nunca hemos leído la Biblia completa, porque no la apreciamos como él la apreciaba, porque la palabra es más dulce que la miel. Ok, bueno, aparte de que él leía, meditaba, buscaba a Dios de madrugada, era un hombre que consultaba a Dios. También otro punto, el número 6, es que era un hombre que obedecía a Dios. Claro que él pecó, pero su intención y su constancia era oír la voz de Dios, obedecer a Dios. No hay justo ni aún uno, no hay un hombre que no peque, pero era un hombre que obedecía a Dios. Dice el Salmo 40, fíjate, el versículo 8, que también es un salmo que el rey David escribió. El versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué tan presente tienes la palabra de Dios? ¿Qué tan bueno es para ti hacer la voluntad de Dios, o antepones tus emociones, tus deseos, tus sueños, tu voluntad a la voluntad de Dios? Pues ahí no estamos teniendo un corazón conforme al de Dios. Pero el rey David dice, tu voluntad me agrada, al hacerla me agrada. Muchos tenemos conocimiento, pero no tenemos una vida distinta. Muchos tenemos 30 años en el Evangelio, 5, 10, 20, y conocemos la Escritura, pero no la vivimos. Pero él dice, me agrada hacer tu voluntad. Me agrada. Y en tu ley está en mi corazón. ¿Qué tanto está en tu corazón la palabra de Dios? ¿Qué tanto la guardas? ¿Qué tanto dice la palabra? Dice otro salmo, el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice otro salmo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué tan presente tienes la palabra de Dios? Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es un martillo que quebranta la roca. Es una espada de doble filo que penetra y discierne en los pensamientos. Es una palabra viva. ¿Qué tanto tú estás haciendo la voluntad de Dios al conocerla? No nada más la tengas acá. Tenla en tu corazón y vívela. Compártela. Sé testigo. Sé testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Que tu vida y la mía sean distintas. Que se note que en nosotros hay un cambio, que hay un Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Que queremos tener un corazón conforme al de Dios, o sea, en obediencia. Él obedecía a Dios. Otro punto, el número 7.
David confiaba en Dios. David se recargaba en Dios en sus tribulaciones. David se recargaba en Dios en tiempos difíciles. David se recargaba en Dios también en tiempos de paz. David era un hombre pegado a Dios. Su alma tenía sed del Dios vivo. Era un hombre que en todo momento no dudaba y confiaba en el Señor. Dice el Salmo 62, el versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. Acallado es algo que está estancado. Es algo que está en un solo lugar. Acallada mi alma. En Dios solamente. De Él viene mi salvación, dice. Y el versículo 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. Él confiaba en Dios. El Salmo 27 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y mira que era un hombre de guerra. Y mira que era un hombre que estaba en la guerra y que sabía lo que era que un ejército le rodeara en su palacio. Pero él no tenía temor porque él dependía de Dios. El versículo 6 del Salmo 62 que estamos leyendo ahorita dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Y vuelve a decir, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, mi refugio. Dice el versículo 8, impresionante, dice, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Era un hombre que tenía un corazón conforme a Dios porque confiaba en el Señor, porque le conocía, porque meditaba, porque inquiría, porque leía la Escritura, porque se presentaba a servicio, porque obedecía a Dios, porque le consultaba. Ese es tener un corazón conforme al de Dios. No solamente alguien que conoce a Dios, como le dije una vez a una persona, pues tú conoces a Dios porque es que igual que conoces matemáticas, 3 más 3 son 6, pero ¿cuál es el principio de que 3 más 3 sean 6? ¿Cuál es la profundidad? Podemos conocer lo que Dios dice, pero si no lo vivimos, no estamos experimentando a Dios, no estamos experimentando el amor de Dios, no estamos experimentando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, David confiaba en Él, dependía de Dios. Punto número 8 de un hombre conforme al corazón de Dios. Él adoraba a Dios, era un hombre agradecido que adoraba a Dios. ¿Sabes? El rey David estableció el tabernáculo de adoración. Era una adoración continua a Dios. Y la puedes leer en 1 de Crónicas 16. Voy a darle lectura solamente a algunos versículos. Pero tú puedes ver cómo en 1 de Crónicas el rey David establece este tabernáculo y lleva el arca para que sea el nombre de Dios exaltado. Pone a levitas, instaura la adoración al Señor, porque era un hombre que adoraba a Dios. El rey David compuso más de 70 salmos y tú y yo hemos cantado los salmos. Los salmos son una palabra preciosa. Yo he predicado los salmos y ustedes han escuchado y ahora que me siga compartiendo, voy a seguir compartiendo los salmos porque son preciosos. Él escribió más de 70 salmos y cada uno de los que hemos leído, Él los ha compuesto. Y dice 1 de Crónicas 16, voy a leer el verso 1, el 4, el 7 y el 9, dice, así trajeron el arca de Dios y le pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. O sea, David había construido una tienda, un tabernáculo para el arca del pacto, el arca de Dios. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Acuérdate que a los judíos les encanta presentar holocaustos, dice, y ofrecieron holocaustos. El versículo 4 dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. O sea, los ministros de los levitas eran hombres que eran músicos, que eran adoradores, eran de la tribu de Leví, que eran especializados en el misterio de la adoración y de la alabanza, y los puso ahí para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Fíjense, recordasen, confesasen y lo hacen. Recordar lo que Dios ha hecho contigo. Confesar con tus labios lo que Dios ha hecho contigo. Y darle el honor, darle la gloria a Él. Ese era un hombre conforme al corazón de Dios que adoraba al Señor, que buscaba darle gracias a Dios, exaltar al Señor. Por eso vimos arriba que Él dice, en todo tiempo te alabaré. En ti de madrugada está pegada mi alma a ti, te busco de día y de noche. Mi oración será al principio, porque como les he comentado, la oración también es una forma de adoración, porque a través podemos orar con nuestros labios, con nuestras palabras. Él tiene un corazón agradecido. Un corazón agradecido siempre adora al Señor y le da la gloria y el honor y la honra. Bien, continuamos. El punto número 9 del rey David. Cuando él fue confrontado, cuando pecó contra Betsabé, asesinó a Urías Eteo, que ya lo vimos hace una semana, un corazón arrepentido. Él escribió en el Salmo 51 que vimos hace 8 días, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. O sea, él no le echó la culpa a nadie, lo vimos hace 8 días.
Él no volteó como Adán, como Eva y como muchos de nosotros cuando nos sacan de quicio, cuando nos equivocamos. Es que tú, es que tú no. El rey David dijo, sí, soy yo. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios también, que reconoce sus errores, sus pecados, y se pone a cuentas con Dios y confiesa su pecado. Y dice, ya no quiero vivir así. Contra ti, solo contra ti, pecado. Ese era un hombre que sabía, y que cuando el profeta Natán le dijo, menospreciaste la palabra de Dios, y dijo, sí, ese fui yo, soy yo. Y entonces el rey David cambió su manera de vivir y afrontó las consecuencias, porque vimos hace 8 días que el pecado cobra la factura tarde que temprano. Afrontó las consecuencias, y tú puedes ver la historia de cuando él afrontó las consecuencias. Muchos lo maldijeron, cuando él iba caminando lo maldijeron, y él, sus allegados, sus soldados querían matar a los que los maldicían, y dijo, tranquilos, no les hagan daño, porque hablan verdad, entre otras palabras que dijo. Entonces él aceptaba las consecuencias. Era un hombre conforme al corazón de Dios, que no se justificaba como muchos hombres nos justifican. Hay más cosas que decir. El número 10, fíjate, el rey David reconocía a Dios en todos sus caminos durante su reinado. O sea, él nunca se dio la gloria a sí mismo. El rey David tenía un corazón conforme a Dios, que decía, pues gracias a ti, Dios. Yo soy lo que soy gracias a ti. Fíjate, 2 de Samuel el 7, capítulo 7, vamos a leer algunos versículos. El versículo 18 dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Hablando del reino, lo que hay que leer. Está hablando del reino diciendo, ¿quién soy yo? Tú me has traído, tú me has escogido, tú me has dado la gloria. Lo puso como rey. Y dice el 22, dice, por tanto tú te has engrandecido, le dice el rey David a Dios, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído de otros ídolos, de otros dioses, solamente tú, Dios. Al rey David empieza a darle la gloria a Dios y a reconocer a Dios. ¿Cuánto tú y yo tenemos que aprender a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en nuestras victorias? Lo que tenemos no es por nuestra propia capacidad. El versículo 26 de este mismo 2 de Samuel 7 dice, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Fíjate, no el rey David es rey de Israel, no, Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel, porque él era el rey, pero Dios es el Dios de Israel, y Israel es un espejo de la iglesia de Cristo. Tú y yo somos esa sombra y figura de Israel. ¿Sí? Y dice, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. El 29 dice, ten ahora bien de bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Dependencia. Era un hombre que reconocía a Dios, un hombre que sabía que aunque un ejército acampara contra él, no va a temer su corazón, porque solamente en Dios puede estar confiado. También ese Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaron, yo reconozco que tú me recogerás. Eso es un hombre que reconoce a Dios en todos sus caminos. Es un hombre que aunque era rey, tenía poder, autoridad, riquezas, pertenencias, reinado, soldados, ejércitos. Sabía que su fuerza venía de parte de Dios, sabía que su reinado venía de parte de Dios. Nosotros también. Y todos estos puntos que te doy es para que tú veas en dónde, cuáles te faltan, en cuáles no estás. ¿Qué necesitamos hacer para tener un corazón conforme al que Dios quiere? Y acuérdate que conforme no es que sea el corazón de Dios, sino es alguien que quiere obedecer y agradar a Dios. Lo vimos en Hechos al principio. Otro punto, el número 11, era un hombre misericordioso, era un hombre que perdonaba, era un hombre que tenía un corazón de misericordia, uno de los atributos más maravillosos de Dios, porque sin su misericordia yo no estaría de pie. Pero gracias a su misericordia de Dios estoy de pie, que yo no merezco nada. Muchos no merecemos nada. Bueno, ¿quién merece? Pero este hombre era misericordioso, tenía un corazón que agradaba a Dios. No tomó venganza como otros reyes toman venganza. Saúl le persiguió, lo quiso matar, aún él siendo un jovencito. Y el rey David no tomó venganza. Le perdonó la vida a Saúl 2 veces. David pudo haberlo matado porque el rey Saúl lo quería destruir, y Saúl le perdonó la vida. Aún muerto ya Saúl, cuando su enemigo, que era Saúl, estaba muerto. Vamos a ver la historia rápidamente en 2 de Samuel 9. David ejerció misericordia aún sobre la descendencia de Saúl. Eso
habla de un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el capítulo 9 de 2 Samuel, el versículo 3, dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie, el rey David pregunta, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo lisiado de los pies. Fíjate, era un hijo de Jonatán, o sea, nieto de Saúl, y que estaba quedado lisiado de los pies. Y el rey David está buscando, ¿a quién le puedo hacer yo misericordia? Y el versículo 6 dice, y vino Mefiboset, que era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. O sea, Mefiboset reconoció la autoridad, y él sabía la historia entre Saúl y David, entre su abuelo, el rey Saúl y David, sabía la historia entre Jonatán y David, y Mefiboset reconoció la autoridad, y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí a tu siervo, y le dijo David, no tengas temor, no te voy a hacer daño. Pues claro, porque él pensaba que iba a tomar venganza sobre él, pero David era un hombre misericordioso, conforme al corazón de Dios, era un hombre que sabía perdonar. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. O sea, no vine aquí, no te traje para matarte, ni desollarte, ni encarcelarte, ni pagarte mal por mal. No, yo te voy a hacer misericordia, dice el rey David, por amor a tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre en mi casa. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre que se venga, no una mujer que se venga, no una mujer que paga mal por mal, no un hombre que paga mal por mal, no un hombre ni una mujer que cuando se equivoca su prójimo le devuelve la cachetada. No es un hombre, sino que lo que busca es cargar la milla, es un hombre que perdona, es un hombre misericordioso, porque lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Y el rey David ejercía misericordia. Así es de que hay muchas cosas más que yo puedo decirte. Te voy a decir otra. El rey David tenía un celo profundo por la casa de Dios. Dice el Salmo 69, esa es la número 12. El Salmo 69 dice, porque el celo por tu casa me consume. Ese era un hombre que tenía deseos de habitar con Dios. Era un hombre que buscaba a Dios. Y era un hombre que quería agradar a Dios en todo lo que hacía. No nada más en algunas cosas, en todo lo que hacía. Dice el Salmo 122, que también escribió el rey David, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él tenía un celo por la casa de Dios. No era un cristiano dominguero, no era un cristiano que de cada 8 días. Era un hombre que buscaba de Dios de madrugada, meditaba de Dios en su lecho. Era un hombre que tenía a Dios en cuenta, era un hombre que le daba la gloria a Dios por sus triunfos. Era un hombre que en todo tiempo, aún en la persecución, en esa cueva, él bendecía a Dios. Era un hombre que ejercía misericordia, era un hombre que obedecía a Dios, era un hombre que se agradaba en leer la escritura. Y por eso él dice, el celo por tu casa me consume. No era irreverente cuando estaba en la presencia de Dios, como algunos conocidos, ¿verdad? Que se duermen, mascan chicle, toman agua, están haciendo cosas que no tiene que ver con estar delante de la presencia de Dios. Hombres que llegan tarde a los servicios, mujeres que no llegan. Él tenía un celo por la casa de Dios, y no se refiere solamente a la congregación o al templo, se refiere al servicio a Dios, porque era un hombre que servía a Dios. Hoy por hoy, a veces nada más queremos servir en lo que nos gusta y no en lo que Dios nos pide, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quizá te gusta a ti la música, es un ejemplo. Y tú dices, yo voy a servir a Dios en la música. Bueno, estás sirviendo a Dios con lo que tú quieres, no con lo que Dios quiere de ti. Son cosas distintas. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar para servir a Dios. No es lo que yo quiera. Otros dicen, no, nada más que salga de esta enfermedad y me voy a ir a dedicar a visitar a los hospitales y a ver a los enfermos. Bueno, porque estás pasando por una enfermedad y te estás identificando con Dios, pero eso es lo que Dios quiere. Estás queriendo hacer tu voluntad, no la voluntad de Dios. Este rey David, el celo por su casa le consumía y él quería agradar a Dios. Levantó un tabernáculo de adoración. Era un hombre que buscaba agradar a Dios. Era un hombre que no buscaba que se tratara de su reinado, de su autoridad, de su poder. Era un hombre que quería que Dios fuera exaltado. Oirán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Ese era el deseo del rey David, que el nombre de Dios fuera glorificado, que su reino fuera perpetuo, para que el rey David diera gloria al Señor. Recuerda que el rey David no quería que su nombre fuera nada más edificado, sino era lo que quería él, edificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios fuera exaltado.
No se trata de nosotros, no se trata de qué es lo que quiero hacer yo, se trata de qué es lo que Dios quiere. Yo te invito a que, puedo decir más cosas, pero yo quiero invitarte a que tú tengas un corazón conforme al de Dios. Con estos 12 puntos que te dije, podemos ver más en el rey David, pero yo quiero invitarte a que tú reflexiones en eso. Si tú digas, aquí estoy fallando, aquí voy bien, aquí me falta, este ni lo tenía pensado, aquí no hago nada, y empezar a buscar querer agradar a Dios. El propósito de un corazón conforme al de Dios es agradar y obedecer a Dios, no hay más. Y cuando tú tienes a Dios en primer lugar, por encima de tu esposa, por encima de tus bienes, por encima de tus hijos, por encima de tus anhelos, por encima de tus sueños, por encima de tus proyectos, y tú tienes a Dios en primer lugar, tú vas a empezar a ser un hombre, una mujer, un hijo conforme al corazón de Dios, que quiera agradar al Señor, de palabra, de dicho, de acto, porque en Dios haremos proezas, y Dios lo que quiere es que nosotros reflejemos al mundo el amor de Dios. Gracias por sintonizar. Nos vemos dentro de 8 días. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Cristo te ama. Cristo tiene todo, ha hecho todo el sacrificio de amor hacia ti, hacia mí. Y si tú y yo no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros, nos convertimos en un corazón duro, en un corazón incrédulo que ya hemos visto. Dios quiere que tengamos un corazón limpio, un corazón conforme al de Dios. Déjame orar para despedirnos. Que Dios te bendiga. Acuérdate, ayúdame a compartirlo para que otros puedan escuchar del amor de Dios y de la palabra de Dios. Señor, queremos agradecerte la obra, Señor, en la enseñanza, y queremos agradecerte el tiempo que nos permites meditar en tu palabra. El rey David, en sus madrugadas, en el lecho, dice ese salmo, Señor, él pensaba y meditaba y recordaba lo que le enseñabas. Que esto nos lo llevemos, Señor, en el transcurso de lo que queda del día, en la noche, Señor, lo desmenucemos, veamos dónde estamos fallando y que querramos convertir nuestro corazón conforme al de Dios. Ayúdanos, Señor. Somos a veces necios y duros de corazón, pero queremos, Señor, que tu reino sea edificado en nuestras vidas, que tu vida, Señor, que menguemos nosotros para que tú crezcas. Ayúdanos a tener un corazón adecuado. Gracias por tu amor a nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.